Qué bendición. Voltea a mirar al que tiene al lado y dígale, salúdeme, sin vergüenza, sin pena, sin nada de eso. Porque los hijos de Dios no tenemos nada de eso, ¿cierto? Buenos días, Dios les bendiga, les robo un minutico. Doy gracias. Doy gracias por los corazones dadivosos. Mira todo lo que tenemos allí. Y le damos gracias a Dios porque eso es lo que vamos a llevar. Quiero recordarles que hay personas en Cali, está el hermano Eliezer, está el pastor César, en lo cual podemos apoyarnos para que done allí en Cali. En Pereira tenemos, no sé si recuerdan al pastor Juan Blandón, la iglesia donde pastoreaba el pastor Juan Blandón fue muy afectada la iglesia como tal, así que cómo no apoyarlos también a ellos, pero hay una familia también que el pastor Raúl hace como un mes casó. Tuvo a bien celebrar el matrimonio allí en Pereira y por favor se le cayó todo el apartamento, se les dañó completamente todo. ¿Cómo no apoyar también esa familia? Y doy gracias a Dios por Humberto. ¿Dónde está Humberto? Humbertico, que nos hizo un contacto con Chocó, con el Quibdó, para poder tener también una bendición que podamos enviar a Quibdó. Entonces, esa es una bendición muy grande y lo que hemos podido recepcionar, yo creo que lo vamos a mirar en San Luis, en Valle del San Juan, Payandé, lugares aquí cercanos para poder llevar y apoyar a aquellas personas. Amén. Así que gracias, hermanos. Y si de pronto no has podido, mañana a partir de las 10 de la mañana estamos acá en la iglesia. Vamos a empezar a seleccionar todas las cosas para saber llevar todo en orden. Ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niños, zapatos, todo eso. Vamos a estarlo haciendo mañana a las 10 de la mañana. Si gusta, estamos acá en la iglesia y puedas apoyar. Amén, iglesia. Pero doy gracias a Dios. Ahora, yo no sé qué más tenga que hacer Dios. No sé qué más tenga que hacer Dios para hacernos llamar la atención. William se lo va a decir. Pero anoche fue insoportable, no saquen. Anoche estaban celebrando y yo no sé qué celebraría. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes que tienen ese sentir en su corazón de buscar de Dios. Pero perdónenme, anoche fue una ciudad completamente volcada hacia el mal, hacia lo malo. Yo no sé qué más tenga que hacer Dios. Y lo único que digo es, Señor, ten misericordia de un pueblo el cual no te busca. El pueblo que en un momento no te busca. Doy gracias a Dios porque ustedes y yo le buscamos y le encontramos y por supuesto vamos a llevarnos la bendición. Pero oremos por aquellos que Dios santo. Amén. Pégale un codazo y dígale, ¿sí escuchó? Quiero recordarles que tenemos unos medicamentos, no quiero que se me pierdan. Me trajeron estos, Humbertico, Jardian Sedú. Esto es de diabetes. El Jardiance está acá. También tenemos metformina, vea, cajas de metformina para que en cierta manera también lo tengan allí. Y a mí se me olvida este, nifedipino, que también es esencial para personas que lo necesiten. Aquí tenemos todo esto, por favor, no lo dejemos vencer y que lo llevemos. De pronto ustedes no lo necesitan porque ustedes tienen a Cristo Jesús. Bueno, 10 no más, pero hay otras personas que sí lo pueden necesitar, amén. Entonces, para que estemos ahí. Hoy el Señor nos regala a Millonario, digo a William a darnos el mensaje de la palabra. Buenos días. Con nuestro boticario al final puede consultarle, yo no tengo ni idea. Es que me molesta el pastor porque dice que millos, pero es que esta mañana estaba con el pin de Millonarios acá porque me lo regalaron. Entonces, pues, ¿cómo despreciar una bendición tan grande? Gracias. Ay, hermanos. Bueno, a lo que vinimos. ¿Cómo están? ¿Cómo están después de ese remesón? Tremendo, ¿no? Pero damos gloria a Dios que Dios es fiel, que Dios está con nosotros y que nosotros podemos tener la confianza, mis hermanos. ¿Sí o no? Yo sé que quedó mucho nerviosismo y ya está lloviendo, gloria al Señor.
Damos gloria al Señor, damos gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Y precisamente sobre eso vamos a hablar también hoy. Es un Dios que tiene misericordia, un Dios que escucha la plegaria de su pueblo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo que nos regalas, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, te pedimos que esta mañana podamos estar atentos a la voz de tu llamado, a la voz de tu palabra, Señor. Y permítenos, Señor Dios amado, poder entender lo que tú quieres y aplicarlo en nuestra vida, lo que tú envías para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor. Y me coloco como primero, Señor, ahí, porque necesito, Señor, que también tú hables a mi corazón, Señor, y hables a mi vida, Señor, y para que yo pueda también trabajar en aquello por lo cual he fallado o estoy fallando, Señor, para mejorar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He estado muy inquieto con esta enseñanza, mis hermanos. Como siempre, hay algo que cuando tengo la oportunidad de enseñar, siempre es como un reto para mí. Y esta semana fue aún más porque ya venía trabajando sobre el tema, pero el lunes nos encontramos ya con el terremoto y esto, y normalmente uno siempre quiere como predicar algo más acorde a los sucesos, a los acontecimientos. Y sentado yo el jueves le decía, Señor, pero Señor, no estoy seguro. Y tiene que ver con la zarza y con Moisés, el pasaje de hoy. Pero el jueves yo le decía, Señor, no estoy seguro y quisiera, Señor, que me confirmes, por favor, que esa es la palabra que necesitamos para el domingo. Y Richard predicó también sobre cuando Dios llama su atención, creo que este es 2.0, y él predicó cuando las piedras hablan, ¿sí? Pero si ustedes notaron, o los que vinieron el jueves, o los que están viendo las predicaciones por Facebook o por YouTube, en el póster que colocaron, ahí estaba la zarza y estaba Moisés. Entonces dije, Señor, gracias, porque ellos ni sabían nada, nadie sabía nada, pero en medio de esas piedras estaba Moisés, está la zarza. Entonces creo que esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Cuando Dios llama tu atención, dígale que está a su lado, cuando Dios llama tu atención. Y quiero abordar este pasaje no desde la visión de un llamado de atención de regaño o de sacudón. Quiero abordar este pasaje desde el llamado de atención como de captar nuestra atención, ¿sí? Captar nuestra visión. Que por un momento podamos como desenfocarnos de los quehaceres, de lo que estamos haciendo y podernos enfocar en lo que Dios quiere mostrar. Y creo que es lo que Dios quiere hacer con Moisés acá y quiere enseñarnos eso. Vamos a estar en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 15. Y vamos a ir luego al libro de los Hechos, capítulo 7, que tiene que ver con el mismo pasaje de la Escritura. Usted sabía que allí en Hechos se nombra también a Moisés y se narra allí la historia también de Moisés, no solamente en el Éxodo, solamente que en el libro de los Hechos vamos a tener unas variables que podemos ver otras facetas que no vemos en el libro del Éxodo. ¿Está bien? Quisiera entonces leer desde el versículo 3 en adelante, versículo 1 hasta el versículo 15. Amén. Dice la escritura así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien,
visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte, en el monte Oreb. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Amén. Amén. Qué historia tan preciosa, ¿verdad? Pero esta historia de estos versos que hemos leído se dan en un tiempo muy clave en la vida de Moisés. Realmente se dan sobre sus segundos 40 años. Ya completa 80 años y en ese momento se da todo lo que estamos leyendo acá. La Biblia no narra mucho sobre el tiempo que vivió Moisés esos 40 años. Solo habla de que fue al desierto y que estaba con las ovejas de su suegro durante esos 40 años. Bueno, y un proceso que Dios tiene sobre la vida de Moisés en ese momento. Y en este punto de la historia va a cambiar totalmente la vida de Moisés, porque hay un antes y un después de la aparición del ángel en la zarza ardiente. Ahora, la historia que estamos leyendo o que acabamos de leer, mis hermanos, es la historia del pueblo de Israel, que nos revela lo parecido que somos a este pueblo. Parecidos en muchas facetas, y una de ellas es en los desafíos a los cuales nos enfrentamos. Una historia llena de pasado, una historia llena de dolor, una historia llena de recuerdos, una historia llena de lucha, de inconformismos, pero también una historia donde Dios se revela como la esperanza para un pueblo que está angustiado. Y digo que se parece a nuestra historia porque a muchos de nosotros hemos pasado por años de silencio de Dios. No sé si usted lleve pidiéndole al Señor sobre algo y el Señor calle, como que no hay respuesta sobre eso y como que no hay solución a lo cual usted ha estado pidiendo por tiempo. Pero ha habido angustia, hemos tenido dolor, hemos pasado por fracasos, hemos pasado por situaciones difíciles que si no es Dios quien se aparece a nosotros, si no es Dios quien habla a nuestra vida sería un completo caos como lo era antes. Así es que también esta historia habla de un Dios que, aunque es grande y poderoso, es un Dios que no es lejano a nosotros. Es un Dios que es cercano a nuestra necesidad. Es un Dios que revela y se revela en medio de nuestras circunstancias más normales, más comunes. Un Dios que quiere llamar nuestra atención. Ahora, pensando en lo que ha sucedido esta semana con el terremoto, mis hermanos, la pregunta que yo me he hecho esta semana: ¿es Dios quien nos ha llamado la atención? ¿Es Dios quien quiere llamar nuestra atención para mirar si su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, se humillan y oran y claman para que la tierra sea sanada, como dice la escritura? No habla este texto del pueblo de afuera, habla sobre su pueblo, y creo que su pueblo somos nosotros, mis hermanos, y sin tener
teniendo el dolor que se tiene por nuestros hermanos también que lo han perdido en el mundo y en otras partes de nuestra nación, creo que la ciudad de Ibagué la sacó muy barata. Creo que, no estoy diciendo que Dios no haya tenido misericordia o que tenga más misericordia con unos que con otros, pero recordemos que estamos sobre una falla geográfica muy compleja. Nuestra ciudad está que puede suceder algo que pueda desaparecer, literalmente. Y también quiero recordarles esto, que la escritura dice que estos son principio de dolores, que ha entrado la tierra en dolores de parto. Y hablo de principio de dolores porque vendrán cosas peores. Pero en nosotros hay una ventaja, ¿sabe cuál es? Que tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Dios que consuela nuestros corazones, que tenemos un Dios maravilloso y que pase lo que pase, tendremos la confianza en nuestro Señor que lo que suceda será bien para nosotros. Pastor, ¿usted no le tiene miedo a la muerte? Yo la verdad no le tengo miedo a la muerte. Sé que muchos le tienen miedo a la muerte, porque queremos irnos para el cielo, pero no queremos morirnos. ¿Sí o no? ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? ¿Cuántos se quieren morir? Y si nadie levantó la mano, así de, es que amén. ¿Cuántos para el cielo? Amén, a gozarnos en la patria. ¿Cuántos se quieren morir? No, pastor, ¿qué le pasa? Todavía no. Eso, mis hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa con el temor a la muerte? Es más una falta de confianza en que Dios tiene el control de lo que pasará después de que usted se muera. Yo quiero decirles algo, la vida continúa, con usted o sin usted. Sus hijos continúan con usted o sin usted. Y si usted está muy joven, pues, o si usted está muy jovencita, pues la vida continúa. La cuestión aquí es estar confiados, mis hermanos, en que Dios está obrando en medio de todas las circunstancias, porque Dios es Dios. Amén. Así es que quiero abordar este tema, no desde el temor y no desde el llamado de atención de un juicio de Dios, sino de una palabra que nos quiere enfocar, que una palabra que quiere apuntar a un lado de nuestra historia, que nos quiere mostrar algo, que el Señor quiere señalar algo en nosotros, que quiere advertir algo en nuestras vidas. Una historia de un Dios que ha querido relacionarse con su pueblo. Está la historia del pueblo de Israel y está la elección que Dios hace a Moisés. Por eso he querido dividir este pasaje, estos 15 versículos, en dos partes. Una del versículo 1 al versículo 10, donde miraremos un encuentro personal de Moisés con Dios. Y lo segundo, del versículo 11 al versículo 15, un diálogo de Dios con Moisés. Miremos el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Usted y yo conocemos la historia de Moisés. Recordemos, mis hermanos, que Moisés significa salvado de las aguas. ¿Y por qué salvado de las aguas? Recordemos también que en la época del faraón, el pueblo de Israel había crecido, se había hecho numeroso, y el faraón tuvo miedo de que el pueblo de Israel se levantase contra ellos mismos y tomó una decisión, que todos los niños que naciesen de los hebreos tendrían que botarlos, arrojarlos al río. Pero Moisés halló gracia delante de los ojos de Dios, que ya lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. Y Moisés lo metieron en una canastilla llena de brea, y bajando por el río, Dios se había provisto que la hija del faraón estaba allí en las orillas del río, y cuando vio bajar esa canastilla con alguien que lloraba, pues era Moisés. Ella lo rescata, lo toma como su hijo y lo hace nieto del gran faraón. Esa es la historia hasta ahora en la vida de Faraón. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, donde también Lucas narra esta historia con algunas otras facetas que me fascinan a mí para poderlas tomar esta mañana. Y son las siguientes. Versículo 20 del capítulo 7.
En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue, escuche lo que dice la escritura. En aquel tiempo nació Moisés y fue ¿qué? Dígale que está al lado, aquí está a su lado. Moisés fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre. Recuerde que Dios también se valió para que el niño lo criara la mamá, ¿sí? Una nodriza que fue alquilada, pero resulta que ella era la mamá y ella también le inculcó las cosas de Dios en la vida de Moisés. Por eso es importante, mis hermanos, el trabajo nuestro con nuestros hijos desde pequeños. Es nuestra gran responsabilidad, porque cuando fuesen viejos recordarán aún lo que nosotros le enseñamos. Y este niño fue agradable delante de los ojos de Dios. Versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés ¿en qué? En toda sabiduría, pero no celestial, sino en qué? En sabiduría egipcia. Y era poderoso en sus palabras y obras. Recordemos que a veces nos quedamos con la historia del Moisés que sacó el pueblo de Egipto, con las plagas, las ranas y todo esto, y que José era tardo de hablar. Moisés no se comunicaba bien, pero aquí en el texto nos dice que en el periodo que Moisés estuvo allí en Egipto, Moisés era una persona que era poderoso en sus palabras y en sus obras. Ahora, mis hermanos, el versículo 23 del capítulo 7 del libro de los Hechos dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En la Reina Valera dice que vengándose de lo que le hicieron a su hermano el hebreo, Moisés mató al egipcio. Y según él, nadie se dio cuenta. ¿Qué pasó al día siguiente? Sale Moisés a reconvenir a 2 hebreos que estaban peleando. No peleen, no sean así, mire, amémonos como hermanos. Y se levanta uno de estos hebreos y le dice: venga, ¿quién lo ha puesto a usted como rey sobre nosotros? ¿O es que acaso nos vas a matar a nosotros como mataste al egipcio? Wow. Aquí pasó algo. Le habían guardado. Habían guardado en el corazón de Moisés. Yo no pregunto cuántos de nosotros tenemos guardados, pero ojo, porque tarde o temprano tendremos que ponernos a cuentas con los guardados. La escritura es clara frente a las etapas en la vida de Moisés. En este momento Moisés tenía ¿cuántos años? 40 años. Ahora, dice que luego el faraón se enteró y buscaron matar a Moisés. Así es que Moisés tiene que huir del lugar. Y Moisés, ¿hacia dónde huye? Hacia Madiana, hacia el desierto. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que duró en el desierto? Otros 40 años. Tenemos 2 etapas. Los primeros 40 años, Moisés era don importante. ¿Quién era Moisés? El nieto del faraón, el hijo de la hija del faraón. Don importante, tenía valor, tenía título, era llamado, tenía sus sirvientes, todo el mundo le hacía la venia. Después de esos 40 años, hay otros 40 años en su vida donde Moisés es un don nadie, en el anonimato total. Ahora, si algo en la vida de Moisés creo que le costó en su carácter, como él era, en su ímpetu, era haberse puesto de pastor de ovejas. ¿Sabe por qué? Porque los egipcios, el trabajo más abominable para un egipcio era ser pastor de ovejas. Miremos esto. Está en un momento clave, en un momento culmen de su vida, en un momento de éxito, en un momento donde tenía el último carro, sus carros, sus caballos, en un momento donde era respetable,
y un momento a otro le cambia la vida y es el hombre pobre, es el hombre vaciado, es el hombre que es criticado, que es buscado para matarle, que es el hombre que tiene un pasado, que es el hombre que nadie quería, que nadie conocía y que nadie reconocía, un anonimato total, trabajando en un oficio detestable. Yo quisiera detenerme un momento acá para ir transculturizando esta palabra a nosotros. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido y lo hemos perdido todo? ¿Cuántos de nosotros quizás tuvimos empresas y fracasamos en nuestras empresas? ¿Cuántos no se han podido levantar después de tantos años de lucha y de trabajo y de esfuerzo y nada que se logra recuperar lo que teníamos en un momento? Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios es un Dios que conoce el dolor y conoce lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos. El versículo número 2 del capítulo 3 de Éxodo dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Así es que en este momento el Señor Dios Todopoderoso llama la atención de un hombre que estaba acostumbrado a ver que la zarza se prendía, pero se apagaba, que era un chamizo, unas hojas delgaditas que por el calor se prendían, pero no duraban nada. Pero esta zarza que Moisés conocía no se apagaba. Dios llamó su atención en algo que él conocía. Y es curioso, porque Moisés voltea a ver esa zarza que no se consumía y toma una decisión y quiere ir hacia la zarza. Escúchenme, mis hermanos, han pasado los 40 años, los segundos 40 años, y estamos hablando de 80 años en la vida de Moisés cuando tiene esta experiencia con el Señor. Ya Moisés había sido procesado, ya Moisés aparentemente no recordaba todo lo que vivió, toda su sabiduría egipcia. Ya Moisés había sido procesado en el desierto. Moisés había envejecido, no tenía las mismas fuerzas. Y a veces es necesario, mis hermanos, con todo y esto, que el Señor nos procese en medio del desierto con un propósito. Y ya lo vamos a ver más adelante. Así es que el versículo 2 nos dice que se apareció el ángel de Jehová en la llama de fuego en la zarza. Entonces Moisés, versículo 3, dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés, lleno de curiosidad, extrañado por lo que estaba pasando, quiere ir, pero viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Dios. Así es que vemos que el ángel que se apareció no era cualquier ángel. El ángel que se apareció, el ángel de Jehová, era el mismo Jehová que le estaba ahí hablando y estaba en el sitio apareciéndoles a Moisés. Moisés quiere ir, pero se escucha la voz del Señor que le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés responde unas palabras que casi siempre la usaban aquellos hombres que eran elegidos para hacer una labor para Dios, y son: heme aquí, como lo hizo con Samuel. Heme aquí, aquí estoy. Moisés entendió que algo espiritual estaba pasando en ese lugar. Un hombre que recordó lo que sus padres le enseñaron. Un hombre que recordó que estaba en un lugar donde había una aparición de Dios y había algo especial que podía pasar para su vida en ese momento. Ahora el versículo 5 dice: el Señor le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Ahora hay algo que hablaba ahorita con el pastor y me recordaba esto. ¿Por qué el Señor le dice a Moisés que se quite el calzado? Recordemos que los egipcios eran los únicos que tenían calzado, sandalias. Mas el pueblo no, porque eran esclavos.
¿Por qué el Señor le dice a Moisés que se detenga ahí y primero se presente de otra forma? ¿Y por qué el Señor le dice que ese lugar es santo, mis hermanos? Porque Dios se muestra como un Dios santo que habita en medio de la santidad. Y aquí yo quiero hablar de algo, y es que Dios demandaba de Moisés una conducta acorde al lugar donde él estaba. ¿Cuántos creemos que Dios está esta mañana en este lugar y que este lugar es un lugar santo? Ahora la pregunta es, ¿nos presentamos delante de Dios como lo que Él es? Y les abro mi corazón, pero a mí me duele mucho esto que le voy a decir, y me choca mi corazón, choca mi espíritu cuando alguien me dice: no, pastor, yo bien ahí con Chuchito de la mano. Venga. Tú sabes que yo y el de arriba somos pana. Venga. Con todo el respeto, pero ni usted es pana de Dios, ni Él es su amigo, tan amigo para que usted lo trate de esa manera irrespetuosa de su Chuchito. ¿Sabe cómo Dios quería mostrarse a Moisés después de 80 años de proceso? Como un Dios santo, que merecía que las personas se acercaran a Él con un carácter santo, reverente, delante de su presencia. Por eso Dios le dice: detente, revisa qué tiene, revisa cómo viene delante de mi presencia, delante de un Dios santo. No podemos venir delante de un Dios santo, mis hermanos, tratando de que nuestra inmundicia se pueda acercar al Señor y Él pueda respondernos o usarnos. No. Dios está mostrando a Moisés que Él requiere que los que se acercan a Él tengan un carácter piadoso, respetuoso y santo. Yo sé que usted y yo, mis hermanos, no podemos, digamos, decir que andamos en qué santidad, pero sí, cuando nos acercamos a Dios podemos decirle: Señor, perdónanos sus pecados, y nos podemos acercar ante un Dios que es santo, santo, santo. Amén. Ante un Dios que es digno de adoración, ante un Dios que se demuestra como un Dios santo. Es un momento en la vida de Moisés que yo lo llamaría, como lo llamamos en el mensaje, cuando hay una palabra pivote o culmin. Es un momento culmin en la vida de Moisés. Es el momento más fuerte para la vida de Moisés, donde todo iba a cambiar, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque donde está la presencia de Dios, las cosas cambian. Nuestra familia cambia, nuestra empresa cambia, nuestras relaciones cambian, nuestro matrimonio cambia, nuestros hijos cambian. Yo cambio donde está la presencia de Dios. Es un Dios misericordioso que hace llover sobre buenos y malos, sobre aquellos que la semana entrante se van a olvidar y van a estar otra vez en la discoteca El Cacho del Diablo haciendo sus pilatunas. Dijo Dios: yo soy el Dios de tus padres. Mire cómo se muestra Dios. Dios se muestra como un Dios santo, pero también le recuerda a Moisés que era el recuerdo que tenía en su cabeza, enseñado por sus padres, de sus antiguos padres, que eran: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, le dice Dios a Moisés. Recuerde, Moisés, que yo soy el Dios de las promesas. Recuerde, Moisés, que yo soy el Dios que prometió sacar al pueblo de Israel a una tierra que fluye leche y miel. Iglesia, lo hace, y recuerde que Dios es el Dios que dijo que nos iba a sacar del pecado y venir a morar en una tierra donde fluye leche y miel, donde hemos sido perdonados, donde hemos sido saciados, donde hemos sido cambiados. Es el Dios que se muestra un Dios que no olvida sus promesas. Amén.
Ahora, ¿cómo reacciona entonces Moisés frente a esto? Dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés tuvo temor de ver el rostro de Dios. Moisés supo ante quién estaba. Por eso, mis hermanos, mi reacción frente a personas que creen que pueden estar frente a un Dios infinito y lo comparan con un Dios que lo pueden manipular, lo pueden sangolotear, le pueden torcer el brazo. No, mis hermanos, Dios es un Dios celoso. Recuerde usted que cuando el pueblo de Israel igual sale, el Señor lo saca del desierto, ellos, su mente estaba en Egipto, de tal forma que ellos, lo primero que hicieron cuando se sintieron abandonados, porque Moisés subió al monte de Dios a hablar con su amigo y vieron que no volvía, no regresaba, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. ¿Y qué hizo Dios? Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie ni con nada. Yo creo que en este punto de la historia Moisés está aprendiendo la posición de Dios y la posición de él, siendo sus hijos nosotros. Pero tengamos en cuenta algo, mis hermanos, cada cosa en su lugar. Ahora, Dios se muestra como un Dios autosuficiente. Dios se muestra como un Dios santo. Dios se muestra como un Dios que merece reverencia. Es una enseñanza para nosotros que deseamos caminar con el Señor. ¿Cuántos desean caminar con el Señor aquí? Si usted desea caminar con el Señor, lo primero que usted debe tener claro, mi hermano y mi hermana, es que usted necesita tener un carácter reverente delante de la presencia de Dios. Dígale que está a su lado, por favor. Debes tener un carácter reverente frente al Señor. El versículo 7 del libro de Éxodo capítulo 3. Dijo luego Jehová que él ha visto la aflicción de su pueblo, que ha oído el clamor de lo que les ha pasado, que ha conocido sus angustias, que sabe por lo que ellos están pasando, que sabe la situación que están pasando. Vemos a un Dios que es un Dios compasivo y misericordioso. Yo quiero decirle algo esta mañana, hermanos. Es un Dios que conoce nuestro dolor. Es un Dios que conoce por lo que hemos pasado. Es un Dios que conoce los años que has llorado, la situación que has vivido, el pecado que no has podido superar. Es un Dios que conoce eso. Es un Dios compasivo y misericordioso. Pero es un Dios que tiene una promesa. Y es un Dios que ha decidido sacar a este pueblo de esa esclavitud a una tierra donde fluye leche y miel. Y yo creo que Dios, como dice su palabra, como diría el apóstol Pablo, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Vemos cómo Dios se revela aquí en este pasaje, un Dios compasivo. Vemos cómo Dios conoce nuestro sufrimiento, nuestras angustias. Dios conoce la oscuridad en cada corazón. Ahora el versículo 9 dice que el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Dios no solamente muestra el clamor de sus hijos, escucha el clamor de sus hijos, sino que Dios tiene el poder de liberar a sus hijos. Quiero repetir esto. Dios no solamente escucha el clamor de sus hijos, sino que Dios tiene el poder para liberar a sus hijos. Esta mañana les contaba en alguna ocasión de una anécdota de una mujer que vino para que oráramos por ella porque estaba muy enferma. Y estábamos orando por los enfermos.
Y esta mujer se sintió muy inquieta en medio de los que estaban enfermos ahí. Estaba muy inquieta y la pregunta del pastor fue: ¿qué te pasa? Me dice: no, pastor, es que se me pasó la hora del medicamento. Y a veces somos así. Oramos al Señor, pero se nos olvida que ese Dios al cual oramos tiene el poder para responder a nuestra oración. Dígale que está a su lado: no seas más incrédulo, Dios tiene el poder para responder a esa petición suya. Amén. En este momento, mis hermanos, hemos cruzado ya los 10 primeros versículos donde Moisés ha tenido un encuentro con Dios, un encuentro donde ha visto a Dios, donde ha visto la santidad de Dios, donde Dios se ha revelado con él. Ahora hay un diálogo de Dios con Moisés a sus 80 años. Y algo pasado en la vida de Moisés. Dios ha trabajado en el desierto en la vida de Moisés. ¿Cuántos estamos pasando o han pasado por desiertos? ¿Alguien? ¿Cuántos no quieren pasar los desiertos? Pero yo le digo algo: quien no quiere pasar los desiertos se pierde de la oportunidad que Dios tiene para transformar su carácter. Moisés, después de 40 años, pudo responder a Dios de la manera correcta. Moisés, después de 40 años, le responde al Señor de esta manera, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón? Y aunque la expresión del corazón de Moisés pareciera correcta, hay algo más poderoso en la respuesta de Dios. Recuerden que Moisés, en sus primeros 40 años, podría decirle a la gente: ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Yo soy el nieto del faraón. A los 80 años puede decir esto: ¿quién soy yo? Pero la respuesta de Dios es aún más interesante, porque Dios no le dice: es que tú eres un hombre forzado, valiente, que se ha propuesto en estos 40 años para que yo transforme tu vida, para que yo te cambie, para que te haga mejor, para que es admirable que te sujetes a tu suegro y sobre estos 40 años te hayas humillado. Dios no le dice nada de esto. ¿Sabe la respuesta de Dios, que es aún más interesante? El Señor le responde: ve, porque yo estaré contigo. Así es que no se trata, mis hermanos, de quién, o lo importante es, no se trata aquí de quién soy yo. Quizá la pregunta está mal formulada. Dios estaba interesado en que Moisés supiera no quién era él, sino quién era el que estaba en él. ¿Tienen frío? Dele gloria a Dios. Hace un rato teníamos calor. No es Dios. No es Dios. No es Dios, mis hermanos. Dios está interesado no en que seamos conocidos como el pastor de sus sueños. Yo sé que para algunos lo somos. Cada pastor que predica acá tiene su auditorio. Dios está interesado no en que esos pseudo profetas, pseudo apóstoles, que buscan su gloria y que un día tendrán que presentarse delante del Señor por todo lo que han hecho y el engaño que han hecho con la iglesia del Señor. El Señor no está interesado en el título de ese personaje. El Señor está interesado es en que usted y yo le conozcamos
quién es Él, el Dios Todopoderoso. Por eso le dice a Moisés, ve, yo estaré contigo. Y lo segundo que le dice, Moisés le pregunta, Señor, ¿quién le digo a quién le digo a ellos que tú eres? Y el Señor responde, yo soy el que soy. O sea, yo soy el rey, yo soy el poderoso, yo soy el inmutable, yo soy el que tengo la fuerza para derribar y para construir. Mis amados hermanos, hay un autor que yo sigo, me gusta escuchar sus predicaciones, se llama John Piper. Casi todas sus predicaciones son en inglés, no sé inglés, pero ahí está el traductor. Y tratando de entender una de las oraciones que él dice frente a una predicación que tiene, que se llama El Gran Yo Soy, dice esta oración en su introducción antes de predicar. Me llamó la atención. Y ora de esta manera: en la pequeña mota llamada universo hay una pequeña mota tuya llamada universo. Y en la Vía Láctea hay una pequeña mota llamada sistema solar. Y en el sistema solar hay una pequeña mota llamada Tierra. Y en la pequeña mota de la Tierra hay una mota llamada iglesia. Y yo diría, en esa pequeña mota está la iglesia familiar cristiana, el Oasis. Ahora, mire cómo él termina su oración. Así es que estamos debajo de ti. Así es que te ruego que vengas y hagas de tu majestad, tu ser absoluto, sean conocidos y sentidos como el fundamento más básico de todo lo que demás que existe. Wow. Cuando yo escucho estas palabras de esta oración, mis hermanos, John Piper hace ver que nosotros tenemos un Dios tan majestuoso, tan dueño del universo, que usted y yo nos alcanzamos a imaginar. Y si usted cree en los marcianos, también es el dueño de los marcianos. Pero es un Dios tan cercano que conoce tu nombre, que nos llama por el nombre: Moisés, Moisés, Javier, Carlos, María, que colóquele su nombre, que te llama por. Es un Dios tan grande, pero tan cercano, que merece ser digno de toda alabanza y toda adoración. 80 años han pasado y creo que a los 80 años Moisés estaba listo para hacer y cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado aquí en la tierra. Moisés va a ir a hacer la labor del Señor. Y usted mira luego la historia de Moisés, mis hermanos, y Moisés se convierte en alguien tan cercano al Señor que el Señor lo llama mi amigo. Yo no creo que aquellos que oran a su chuchito lindo, Él lo llame su amigo. Yo creo que a medida que usted y yo nos acercamos a Dios y Él nos llama la atención, aún con los sucesos que están ocurriendo, yo creo que Él nos invita a que podamos ver a ese Dios, un Dios de santidad, un Dios que merece total reverencia de nosotros, pero también que sepamos que es un Dios poderoso, misericordioso, ayudador. Es un Dios que nos guarda, es un Dios que nos da propósito en nuestra vida. 80 años pasaron, llegó el día del propósito para Moisés. Yo no sé para quién esta mañana llegue el día de su propósito. No sé para quién, pero quizás han pasado años. Pero ¿sabe cuándo ocurrirá que usted se cumpla el propósito de Dios para los años que le quedan? Cuando usted aprenda no a decir,
usted no sabe quién soy yo, es que yo soy así, es que nadie lo hace como yo lo hago, como Frisbee lo hace. Sino cuando aprendamos a decir, no como yo. ¿Quién soy yo, Señor? Es como tú. Es como el Dios grande, majestuoso y poderoso en mí. Es como el Dios que escucha el clamor de su pueblo. Cuando aprendamos a decir eso, entonces habrá un propósito. Y le decía al Señor para terminar esta mañana, para que usted salga y se moje en el nombre de Jesús. Disfrute esa lluvia esta mañana. Los que no se han bañado, aprovechen de una vez. Pero le decía al Señor esta mañana, Señor, ¿y esto cómo lo aplico a lo que está sucediendo? Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros nos quedamos inmóviles frente a este terremoto? Pero ha pasado una semana en la cual, ¿qué ha pasado en nosotros? ¿Qué ha sucedido con su vida? ¿Será que no fue suficiente, como decía el pastor, para que Dios llamase nuestra atención? ¿Será que es increíble cuando uno ve a la gente que sale por televisión de una ciudad, de otra, de otros países, y todos dicen, Dios mío, aún sin conocerle? Yo creo que hasta el más que no quería nada con Dios se arrepintió ahí, pero quedó ahí. Pero yo quiero decirles esta mañana, hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿está usted aprovechando este tiempo para cumplir el propósito de Dios? O quizás como los impíos, nos vamos a volver otra vez para atrás dentro de 8, 15 días, un mes. Ya no volvemos a la iglesia. Mis hermanos, sea Dios ayudándonos en el nombre de Jesús. Dios tiene un llamado para ti. Esta mañana el lugar donde estamos es un lugar santo. Y ojalá usted y yo podamos correr a encontrarnos con ese Dios santo. Ojalá usted pueda en su casa encontrarse con ese Dios santo. Ojalá usted en su trabajo pueda encontrarse con ese Dios santo y decir, este lugar es santo porque este lugar está el Señor en este lugar. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Y termino con esta frase, no se trata de cuánto valor tienes, se trata de cuánto valor de Él hay en ti. Yo sé que la mayoría, si no su mayoría, conocemos del Señor. ¿Saben, mis hermanos? Por estos días escuché una frase que decía, pastor, pero ustedes son religiosos. Porque no hacen tal cosa, ustedes son religiosos. ¿Sabe que eso me cogió por allá adentro y me hizo recordar, aún me hizo recordar qué estoy haciendo ahora? Recuerdo que cuando estaba más joven, hace unos años atrás, poquitos, pertenecía al ministerio de alabanza en la iglesia. Pero yo hacía los baños. El pastor tenía que echarme de la iglesia, literalmente. ¿Usted qué hace un lunes acá? No, nada, pastor, pero póngame a hacer algo. Salía a trabajar y me iba para la iglesia. Había una campaña, iba a la campaña. Había evangelismo, iba al evangelismo. Había que repartir tratados, yo iba a repartir tratados. Tanto así que una noche me cogió por allá en un barrio entrando a Bogotá, no en Soacha, sino, bueno, en una comuna de esas. No había Transmilenio y existían los colectivos, pero duramos tan tarde de la noche predicando allá el evangelio que Casucá, bajé como a las 12 de la noche, sin transporte, sin nada.
solamente por la pasión de ese Dios santo que había en mí desde mi juventud. Otros pueden querer muchas cosas, otros pueden hacer muchas cosas, otros pueden conjugar la borrachera con el ir a la iglesia, otros pueden conjugar el adulterio con ir a la iglesia, otros pueden conjugar muchas cosas y jugar de esa manera y tratar de que eso se equilibre en sus vidas. Pero mis hermanos, cuando hay un Dios santo que está en el corazón, usted se apasiona por Él, se apasiona por la oración, se apasiona a pesar de que otros le digan que usted es un religioso. ¿Sabe qué le importa a usted cuando hay un Dios? Cuando usted se apasiona con Dios, cuando tiene un encuentro personal como el de Moisés. ¿Sabe usted qué pasa en la vida de uno? Ocurren que otros 40 años Moisés trabaja solo para Dios, aunque lleva a su familia, porque no la descuida. No descuida las ovejas de su suegro, no descuida su trabajo. Pero es un hombre que le dedica otros 40 años de su vida hasta su muerte a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se encuentra con Dios, mis hermanos, la pasión regresa. Cuando hay devocional en casa, la pasión regresa. Cuando hay lectura de la palabra de Dios, la pasión regresa. Cuando yo ayuno, yo oro, yo busco a Dios, la pasión regresa. Mientras tanto, no. Y es ahí donde yo puedo conocer a un Dios que es santo, 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 que merece toda la gloria, que merece mis lágrimas, que merece mi esfuerzo, que merece que yo vaya allá donde otros, que me hace recordar que quizás yo pudiese estar ya muerto o pudiese estar vagando como un borracho, como lo que era cuando era jovencito a los 18 años. Ya tenía problemas de alcoholismo. Me rescató. ¿Cómo no? ¿Cómo no ir ahora entonces? Que te llamen pandereta, religioso, lo que sea. Pero yo quiero ser llamado amigo de Dios, hijo de Dios. ¿Cuántos quieren ser llamados de esa forma? Dele la gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. La frase de gastar nuestra vida en ti, Señor, no son solo palabras. Permite que sea realidad. La frase de que nuestro carácter debería ser transformado, no que no sean solo palabras, debería ser realidad hoy. No es que yo soy así, sino es que ya no soy así. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, aceptamos esta invitación esta mañana, Señor, este llamado de atención. Lo aceptamos y reconocemos, y te pido perdón, Señor, si alguna vez me he dirigido ante ti, Señor, y he menospreciado lo que tú eres, el gran yo soy. Sé que eres mi Padre, Señor. Sé que eres cercano a mí, Señor. Pero eso no me da derecho, Señor, de irrespetar tu nombre, Señor. Que hoy yo pueda ir a mi casa y sentir el abrazo de papá, pero también, Señor, que tú recibas esta dignificación, Señor, de llamarte Padre, Abba, Padre, de llamarte mi Rey, mi Señor, de llamarte mi todo, de recordar lo que tú le recordabas a Moisés, que tú eres un Dios de consuelo, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que tiene el control de las circunstancias, de las situaciones, Señor. Aunque el mar tiemble, Señor, aunque el mar brame, aunque la tierra tiemble, Señor, con todo Jehová me recogerá, dice el salmista, Señor. No tendremos temor, Señor, porque tú estás conmigo. Yo estaré contigo, iglesia. La palabra de Dios, el Señor le dice a Moisés: ve porque yo estaré contigo. Abre tus labios porque yo estaré contigo. Arregla lo que tengas que arreglar en casa porque yo estaré contigo. Arregla lo que tienes que arreglar en el matrimonio porque yo estaré contigo. Predica el evangelio porque yo estaré contigo. Ve.
Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia. Permítenos, Señor, ser fiel a este llamado. Y esta mañana permítenos, Señor, reconocer que has llamado nuestra atención. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Amén. Estos son nuestros horarios 2026. Hombres con Cristo, lunes 7 de la noche. Oración de la mañana, martes 5:30 de la mañana, manera virtual. Reunión de damas, último martes de cada mes, 7 de la noche. Ayuno, jueves 9 de la mañana. Culto general Sanidad y Milagros, jueves 7 de la noche. Jóvenes, sábados 5 de la tarde. Culto general dominical, domingo 7 de la mañana y 9 de la mañana. IFCO Kids, domingo 7 de la mañana y 9 de la mañana. Disfruta de nuestra grabación. Somos IFCO Iglesia. Estos son nuestros horarios 2026. Hombres con Cristo, lunes 7 de la noche. Oración de la mañana, martes 5:30 de la mañana, manera virtual. Reunión de damas, último martes de cada mes, 7 de la noche. Ayuno, jueves 9 de la mañana. Culto general Sanidad y Milagros, jueves 7 de la noche. Jóvenes, sábados 5 de la tarde. Culto general dominical, domingo 7 de la mañana y 9 de la mañana. IFCO Kids, domingo 7 de la mañana y 9 de la mañana. Disfruta de nuestra grabación. Somos IFCO Iglesia. Estos son nuestros horarios 2026. Hombres con Cristo, lunes 7 de la noche. Oración de la mañana, martes 5:30 de la mañana, manera virtual. Reunión de damas, último martes de cada mes, 7 de la noche. Ayuno, jueves 9 de la mañana. Culto general Sanidad y Milagros, jueves 7 de la noche. Jóvenes, sábados 5 de la tarde. Culto general dominical, domingo 7 de la mañana y 9 de la mañana. IFCO Kids, domingo 7 de la mañana y 9 de la mañana. Disfruta de nuestra grabación. Somos IFCO Iglesia.